Buenos días. En nuestra línea de grabar las clases de Derecho Administrativo General para el curso tercero C de la Universidad Externado de Colombia, que es lo que nos hemos propuesto con ocasión de la crisis del coronavirus, que nos ha obligado a adoptar esta metodología de trabajo. Nos corresponde en el día de hoy hacer una aproximación en relación con el último de los procedimientos administrativos especiales regulados en la Ley 1437, que es el procedimiento administrativo especial de cobro coactivo. Si bien es cierto, es el último de los procedimientos que vamos a explicar en esta secuencia del curso, de todas maneras continuarán algunos videos relativos a la teoría general del acto administrativo como consecuencia de los procedimientos, o sea, el acto que surge como consecuencia de los procedimientos, que en el transcurso del semestre lo vimos en clases presenciales. Sin embargo, mi compromiso con ustedes ha sido el de dejarles grabadas las clases que se dieron de manera presencial para que el curso quede completo y puedan de esa manera preparar el examen correspondiente, que será en el mes de junio. El procedimiento administrativo especial de cobro coactivo establecido en la Ley 1437 es un proceso complejo desde el punto de vista de su estructuración normativa, en la medida en que no es única y exclusivamente una sola disposición legal la que rige el procedimiento. Tenemos varias disposiciones aplicables y precisamente en el PowerPoint que les ha sido entregado a ustedes y que hace parte integrante de este curso, pues destacamos que estamos enfrente de, principalmente, que es lo que nos motiva, de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con las leyes 1066 del 2006, con el Estatuto Tributario, la Ley 624 del 89, e igualmente con el Decreto Reglamentario 4473 del 2006 y con el Código General del Proceso. Disposiciones que en su conjunto pues nos van a dar las pautas de lo que es en la realidad el procedimiento administrativo de cobro coactivo, que no es más que un proceso ejecutivo en manos de la administración pública, no en manos de los jueces de la República. ¿Sí? Ya haremos las explicaciones pertinentes sobre la naturaleza del procedimiento, pero de entrada debemos entender que su regulación corresponde básicamente a regulaciones de procedimientos administrativos con control posterior ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es lo importante del procedimiento especial de cobro coactivo. Vamos a trabajar algunos aspectos generales y luego haremos unas explicaciones concretas a partir de la metodología que hemos utilizado en los otros videos de desarrollar cuadros explicativos que nos permiten de esa manera acercarnos más a la complejidad normativa de los procedimientos. El procedimiento de cobro coactivo o jurisdicción coactiva, como se le llamaba anteriormente, corresponde en esencia a facultades concedidas constitucionalmente a la administración pública, principalmente al presidente de la República, para ordenar todo lo correspondiente al cobro de las deudas que tenga la nación. El legislador la ha venido desarrollando y obviamente en virtud de la complejidad del trabajo ha venido siendo distribuida entre todos los organismos del sector central de la administración pública, algunos del sector descentralizado, igualmente del orden territorial. Pero desde el punto de vista de su estructura constitucional estamos hablando de facultades del presidente de la República. Los desarrollos normativos nos permiten entender que se ha habilitado a ciertas dependencias públicas para que tengan la facultad de poder cobrar directamente a través de sus dependencias las deudas. Fundamentalmente tenemos la ley 1066 del 2006, ya haremos una explicación concreta del alcance de las disposiciones correspondientes que le dan precisamente entidad y que nos permiten entender a qué entidades del Estado se les ha venido entregando esa habilitación de carácter jurisdiccional. Igualmente tenemos la ley 1437 del 2011 que establece una regla general en materia de entidades depositarias de esta habilitación
de manera concreta a partir del artículo 104 de la ley 1437, que igualmente ya al explicar el cuadro correspondiente pues haremos la referencia normativa que corresponda para que ustedes entiendan cuáles son las entidades públicas que en Colombia pueden adelantar este tipo de actuación administrativa. Es importante destacar a esta altura de la conferencia que el ejercicio mismo de la habilitación es opcional. Las entidades públicas que no tengan la suficiente infraestructura, que no tengan el suficiente desarrollo administrativo para ocuparse del cobro coactivo de sus deudas, pues están habilitadas también, y en este caso operaría el artículo 98 de la ley 1437, que les permite acudir ante la jurisdicción civil para que a través de los procesos de ejecutivos ordinarios pues puedan cobrar las deudas que correspondan, aplicando para eso las reglas de competencia de la Ley General del Proceso. En esa medida pues nos encontramos ante un proceso con unas características muy particulares. Vuelvo, insisto, es un típico y clásico procedimiento de carácter ejecutivo que se sigue por la misma administración pública, que está empoderada, que de acuerdo con los planteamientos doctrinales se reconoce que tiene una especie de facultades excepcionales o exorbitantes, derivadas fundamentalmente, y lo vamos a ver cuando estudiemos las sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, principalmente de la Corte Constitucional, que le dan fundamento, derivado de una vieja teoría del derecho continental europeo, expuesta por Marius Soriot, según la cual lo que identifica el derecho administrativo y hace que exista el derecho administrativo es el ejercicio de poder. Y lo que dice nuestra jurisprudencia es que en estos casos se está habilitando a la administración para que unilateralmente adelante estos procedimientos, digo unilateralmente desde el punto de vista de la habilitación de la entidad como órgano de cobro coactivo, ¿sí? Obviamente garantizando el debido proceso de manera plena, porque en eso no nos apartamos de las estructuras fundamentales de la Constitución Política y del artículo 29 constitucional, pero se les habilita para que adelanten los procesos correspondientes, ejerciendo poderes especiales que les otorga el legislador para cobrar, reemplazando al juez, de ahí la importancia que tiene. Ya la Corte le ha dado a esto pues un sustento constitucional, un soporte constitucional, y ha llegado a la conclusión de que esta jurisdicción es perfectamente posible dentro de nuestra estructura jurídica. Adicionalmente, les decía, la existencia de este mecanismo no impide de ninguna manera, ¿sí?, que se aplique el debido proceso. Es un procedimiento garantístico donde se tienen todas las oportunidades de controversia en los términos de la ley, fundamentalmente de las normas del Estatuto Tributario, para contradecir las decisiones que tome la administración cuando se adelanten los cobros correspondientes. De todas maneras, este contexto de posibilidad de adelantar el proceso de cobro ejecutivo tiene sus características, tiene una serie de elementos muy particulares, y uno de los grandes elementos ha sido su naturaleza y su contextura jurídica. ¿Cuál es la razón de ser de la presencia de este procedimiento en manos de la administración pública? Ya les adelanté, el ejercicio de poder público, ¿sí?, la posibilidad de cierta exorbitancia, entre comillas, aceptada por la jurisprudencia. Sin embargo, esto ha tenido un debate muy largo, y por eso vamos a analizar el contexto dentro del cual se ha desenvuelto directamente esa controversia sobre la naturaleza jurídica y esa justificación de la administración con poderes suficientes para cobrarse de manera directa las deudas frente a las personas que deban pagarle, que tengan obligaciones pendientes con el Estado. Como lo he venido indicando, el tema de la naturaleza jurídica, de la llamada jurisdicción coactiva o del cobro coactivo de los créditos, de las deudas de la administración, no es un tema pacífico, es un tema que ha tenido muchas dificultades a nivel doctrinal,
y sobre todo jurisprudencial, tratando de identificar cuál es la naturaleza jurídica de la figura, de la institución. Ha habido grandes debates jurisprudenciales que se remontan a todas las cortes del país, principalmente a la vieja Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control sobre este tipo de procedimientos, donde se planteaba si realmente era un procedimiento administrativo, se producían actos administrativos en el cobro coactivo o era un procedimiento jurisdiccional de carácter judicial, porque precisamente la ley le daba el nombre de jurisdicción coactiva. Si en algo el nombre incidía en la naturaleza de la decisión, eso lo abordó la Corte Suprema en alguna época. Posteriormente, el Consejo de Estado no ha tenido históricamente una posición uniforme. Ha habido épocas en que ha sostenido una cosa y la otra. La Corte Constitucional, desde el momento de su creación, en las primeras providencias donde tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema, precisamente trata de resolver ese entuerto jurídico histórico en Colombia. El de saber exactamente frente a qué estamos. Aquí hemos armado, y ustedes lo pueden ver en la presentación, en el PowerPoint, una línea muy importante de la Corte Constitucional, porque me parece que es la que viene en últimas a definir este tema, dadas las controversias que se presentan en las otras cortes, y viene a definirlo en favor de entender que estamos frente realmente a un procedimiento administrativo y que las decisiones que se van a tomar son administrativas y que tienen controles judiciales. El planteamiento de la Corte en líneas generales para este reconocimiento tiene que ver con las justificaciones de lo que es el derecho administrativo planteado por el profesor Marius Oriú, que ya hemos visto y hemos trabajado, y seguramente en la primera parte del curso de Derecho Administrativo ustedes tuvieron oportunidad de discutir esos grandes debates entre Oriú y León Duguy. Y precisamente el argumento que trae la Corte de manera reiterada es que estamos frente al ejercicio de poder, que se trata de privilegios exorbitantes que tiene la administración pública, muy similares a las que podrían tener los jueces para imponerse y cobrarse directamente las deudas a su favor. En esta primera sentencia, la del año 94, la Corte entra a abordar el tema de manera directa porque en la acción de tutela correspondiente era uno de los aspectos fundamentales que tenía que resolver la Corte Constitucional. En ese momento, en esta sentencia, se reconoce la controversia que existe al interior del Consejo de Estado. Se acepta que no hay una posición uniforme sobre la naturaleza de la jurisdicción coactiva, pero se toma posición en favor de que es una actividad típicamente administrativa. Indica la Corte en la sentencia T-445 del 94, y aquí voy a leer partes pertinentes de la motivación de la ratio decidendi de esta providencia, lo siguiente: la jurisdicción coactiva es expresión de la prerrogativa que tiene la administración de ejecutar actos que ella misma define. Para algunos autores como como el profesor Oriú, es considerada como uno de los privilegios exorbitantes de las personas administrativas, en virtud del cual la entidad administrativa cobra por intermedio de su representante las obligaciones fiscales. Pero para el caso que nos ocupa, en primer lugar, hay que dilucidar si el proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa o judicial, aspectos relevantes para explicar si es factible la acción de tutela en estos procesos, y sobre el tema la Corte entra y hace todo el análisis precisamente de lo que ha sido la posición del Consejo de Estado en sus diferentes épocas, que no las vamos a leer, pero que sencillamente, si tratáramos de resumirlas, han sido posiciones muy vehementes, profundamente argumentadas en el sentido de que es una actividad administrativa, y precisamente todas ellas fundadas en el papel que cumplió Oriú al definir el derecho administrativo como el derecho de la fuerza, como el derecho del poder, el derecho configurador a partir de las decisiones administrativas de decisiones administrativas con poderes exorbitantes de la administración, toda la teoría de Oriú que la retoma el Consejo de Estado, ¿sí? Y después la Corte, después de hacer todos los análisis pertinentes, ¿sí?, llevarnos
y pasearnos por tanto por la doctrina francesa como por la doctrina española, incorporarnos en el tema de la autotutela, de la ejecutoriedad, de los poderes de la administración, de reconocer que la administración tiene determinados poderes, entre comillas, exorbitantes, pues llega a la conclusión en esta providencia de manera clara, indica que estamos frente a una actividad administrativa y que se producen actos administrativos. Dice la Corte en esta primera sentencia lo siguiente: en conclusión, considera la Sala de Revisión que el proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa, por cuanto su objeto es hacer efectiva la orden dictada por la administración de cobro de una obligación tributaria. En otras palabras, esta jurisdicción es el uso de la coacción frente a terceros y la expresión de una autotutela ejecutiva. Este planteamiento es posteriormente vuelto a retomar, y aquí hago mención a la segunda sentencia que ustedes tienen en pantalla, en la sentencia C-666 del año 2000. Pero ¿por qué la traigo a referencia? Porque es el primer fallo de constitucionalidad donde en la ratio decidendi se aborda el tema de la jurisdicción coactiva. Y se aborda siguiendo el fallo del año 94, es decir, ya no es por vía del reconocimiento de unos derechos fundamentales, que es el papel de los fallos de tutela, sino por vía de un fallo de constitucionalidad donde se da a entender que en nuestro ordenamiento jurídico, y esa es la regla que surge de esta providencia, de ahí la importancia que tiene, que la regla de nuestro ordenamiento jurídico es que la jurisdicción coactiva constituye un privilegio exorbitante de la administración para cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad en entre comillas, de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales, dice la Corte en este fallo. Y precisamente entonces nos incorpora ya una regla de carácter constitucional muy importante al definir la actividad propia de la jurisdicción coactiva, no como jurisdiccional, sino como administrativa. Pero volviendo a los privilegios, al ejercicio de poder, a la exorbitancia que planteaba Oriú. Es decir, Oriú prácticamente es el que inspira no solamente algunas de las posiciones históricas del Consejo de Estado, sino también la posición de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. En esta sentencia ustedes tienen la oportunidad de repasar todas las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado, de la misma Corte Suprema de Justicia, etcétera, donde se fijaron en algunas épocas posiciones en uno u otro sentido. Pero me parece que es muy importante, yo diría que este es el fallo paradigmático, es el que inicia el precedente en derecho colombiano, en el sentido, precedente constitucional, porque la otra era de tutela, en el sentido de que estamos frente a una actividad de naturaleza administrativa, desarrollando procedimientos administrativos donde se toman decisiones propias de ejercicio de poder, de exorbitancia de la administración pública. La tercera sentencia, que nos da algún aporte importante sobre el tema, complementaria de esta línea, porque incorpora otras reglas constitucionales adicionales que permiten justificar el precedente del año 2000, la encontramos en la sentencia C-649 del 2002. Esta sentencia, la 649, da un aporte adicional. Le establece un fundamento mucho más claro en la perspectiva de la constitución política a la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva o de los cobros fiscales o coactivos, como ustedes lo quieran llamar. Porque ya no nos incorpora directamente en una justificación de carácter doctrinal, acudiendo a los trabajos de Maurice Oriú,
pues no desconoce que es una posición de exorbitancia típica la de la jurisdicción coactiva, pero indica que el origen administrativo de esta actividad de cobro se encuentra en lo preceptuado en el artículo 189, numeral 20 de la Constitución Política, que le encomienda al presidente de la República velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión, para lo cual para la Corte es fundamental, porque dice que de acuerdo con esta disposición, pues el legislador puede optar por los mecanismos adecuados para que el presidente de la República cumpla con estos cometidos. ¿Sí? Entonces nos dice que se trata de una función asignada como suprema autoridad administrativa, que obviamente tiene un carácter complejo, que en ese carácter complejo pues el presidente de la República tiene los poderes necesarios para determinar y liquidar la obligación tributaria, para recaudar la obligación tributaria, para administrar las rentas correspondientes e inclusive para invertir los recursos. En ese sentido, pues estamos frente a un mandato constitucional que tiene unas características muy particulares y es investimiento de facultades exorbitantes constitucionalmente admitidas al presidente de la República. Agrega la Corte lo siguiente, dice: en estas condiciones, a juicio de la Corte, es claro que, para efectos del recaudo forzoso de los créditos fiscales, como función pública administrativa, el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el diseño de los procedimientos a los cuales deben someterse las autoridades del Estado y los contribuyentes. La Constitución no exige que dicho recaudo sea gestionado mediante procedimientos de índole judicial. Pues bien puede el legislador, con el fin de dinamizar la actividad de la administración, establecer mecanismos al interior de la propia entidad que aseguren el efectivo y oportuno ingreso de los recursos necesarios para cumplir con fines esenciales del Estado, según se ha explicado anteriormente. Esta misma línea se retoma, y por eso no vamos a leer el fallo, en la sentencia C-939 del año 2003, donde integralmente pues nos manda a la línea ya consolidada del año 2000, con el ingrediente de que tiene un fundamento constitucional claro, como facultad administrativa, la del cobro ejecutivo. Y por último encontramos igualmente la sentencia 224 del 2013, donde vuelve y se reitera desde el punto de vista constitucional la línea. Ahora, en algunas providencias de tutela posteriores, pues se ha venido reiterando este planteamiento constitucional, que es muy importante, desde el punto de vista de los derechos, no solamente de los derechos de las entidades estatales a cobrar sus deudas, sino también el derecho de defensa que le cabe a cada uno de los sujetos involucrados con la administración en tratándose de los procesos de jurisdicción coactiva. Vista esta línea, fíjense entonces que nos da una justificación enorme para el procedimiento que estamos explicando en este momento. Miren ustedes a continuación en la diapositiva que tienen en su pantalla, cuál ha sido la posición, y esto lo hago de manera complementaria, la posición tanto de la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control de este tipo de actividades administrativas y la posición del Consejo de Estado. Aquí he señalado, he retomado algunos de los principales fallos que inclusive están ya referenciados en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, para que ustedes se den cuenta más o menos cuál ha sido la posición. Mira, Corte, en cuando era competencia de la Corte Suprema de Justicia estas actividades, tenemos en primer lugar una providencia, la providencia del 13 de agosto del año 36, de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, donde retoma los planteamientos de Uribe y dice: mire, esto es ejercicio típico de poder, de función pública administrativa, de facultades exorbitantes. Lo reitera en el año 37 en otra providencia,
del 1 de septiembre de ese año, en la misma dirección y con el mismo texto. En eso hay una coherencia total. El Consejo de Estado, encontramos ya pronunciamientos identificando la función como función administrativa a partir del año 65. La Sala Plena en ese año produjo una decisión importante donde da claridad sobre el asunto, tomando posición en el sentido de que es una función típicamente administrativa. Reiterada esa línea jurisprudencial por las sentencias de la sección cuarta del año 69, precisamente en el año 69, en sentencia del 25 de marzo del año 69, se reitera y se trabaja nuevamente y se profundiza la idea de que estamos frente a una actividad administrativa. Sin embargo, idea que se prolonga todavía en el año, en años posteriores, en otras providencias. Pero también hay posiciones disidentes. La sección cuarta, en el año 69, produjo también una importante providencia en la cual, donde señala que es una actividad jurisdiccional y que lo que se hace realmente es cumplir un papel de juez y que lo que estamos es frente a una actividad excepcionalmente judicial por parte de la administración pública, admisible en aquella época en la Constitución política y que por lo tanto debía tener todas las garantías propias de un proceso judicial. Pero veamos estas posiciones, llamémoslo así, donde la Corte, donde el Consejo de Estado ha tomado posición en relación con la actividad jurisdiccional, en mi opinión, pues ya han quedado rebasadas frente a la unificación de criterio jurisprudencial en la línea de la Corte Constitucional, y por lo tanto el Consejo de Estado no puede desnaturalizar el proceso de jurisdicción coactiva, ¿sí? Si nos vamos a las providencias de la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo Consejo de Estado, ha sido reiterativa la Sala de Consulta en retomar la línea de la Corte Constitucional para indicarnos que definitivamente nos encontramos frente a una actividad de naturaleza administrativa que implica el desarrollo de un claro procedimiento administrativo, que ese procedimiento administrativo se rige tanto por el Código Tributario Nacional como por la Ley 1437, y que adicionalmente se adoptan decisiones administrativas que pueden ser objeto de control. Entonces, este aspecto de la naturaleza jurídica es trascendente, es importante entenderlo y manejarlo para evitar cualquier tipo de confusión y sobre todo para entender por qué estamos haciendo la explicación dentro de un procedimiento administrativo especial. En este sentido, fíjense ustedes la gran controversia que hay en relación con la naturaleza jurídica y la justificación que le podemos dar en el ordenamiento jurídico colombiano a la jurisdicción coactiva o al cobro coactivo propiamente dicho como actuación administrativa. ¿Sí? Es bien interesante este debate, pero la gran conclusión es precisamente que realmente tiene un sustento constitucional, la gran regla constitucional que se desprende del fallo del año 2003, pero también la esencia misma de ser un instrumento de ejercicio de poder por parte de la administración, perfectamente acorde con el ordenamiento constitucional, conforme al fallo del año 94 y conforme al fallo del 2006. Y la ambientación que hemos hecho con algunas providencias del Consejo de Estado, lo cual les da a ustedes una idea ya muy clara de lo que es la jurisdicción coactiva entre nosotros. Vamos a proceder ahora a hacer un análisis concreto ya de aspectos más íntimamente procesales. Tenemos que mirar exactamente de qué forma nuestro ordenamiento jurídico desarrolla el tema de la jurisdicción coactiva entre nosotros. Para eso tenemos este esquema que hace parte integrante de la conferencia y que nos proporciona los elementos necesarios para poder entender la contextualización general del procedimiento. Precisamente estamos retomando lo que son los aspectos generales fundamentales del procedimiento administrativo especial de cobro coactivo señalado en la Ley 1437 del 2011.
Habría que indicar que ese procedimiento administrativo de cobro coactivo, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en el desarrollo de los precedentes ya explicados anteriormente, tiene su claro fundamento en el artículo 189, numeral 20 de la Constitución Política, que le atribuye al presidente de la República el deber de velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión. Por lo tanto, cuando el legislador, aquí hago referencia al recuadro que sirve de explicación en la parte general, cuando el legislador aborda la ley 1437, el tema del cobro coactivo lo hace precisamente en el sentido de que es una función administrativa constitucionalmente atribuida al presidente de la República, que obviamente debe ejercerla conforme a la preceptiva legal, y que aquí la 1437 está cumpliendo ese papel de la ley que le da un parámetro importante de entendimiento al cobro ejecutivo. Pero la ley 1437, vean ustedes, no es la única, viene a complementar otras disposiciones existentes ya en el ordenamiento jurídico, como la ley 1066 del 2006, que precisamente desarrolla lo que es el cobro persuasivo y el cobro coactivo, con las discusiones sobre si es habilitación jurisdiccional o no, pero ya hemos entendido que es una habilitación administrativa exorbitante. Igualmente debe complementarse y leerse con el estatuto tributario, porque la parte procedimental está desarrollada en el estatuto tributario, y en otras disposiciones como el Código General del Proceso. Sobre esa base, observen ustedes en este cuadro que les estamos presentando, pues encontramos los tres grandes pilares sobre los cuales hacemos la explicación del procedimiento administrativo de cobro ejecutivo. Primero, la existencia de una jurisdicción o de una autorización exorbitante de cobro por parte de la administración, con los fundamentos que hemos explicado, de origen constitucional, ejercicio de poder público, reconocido doctrinaria y constitucionalmente la posición de ORIU como sustentadora de este marco de poderes de la administración. Ustedes lo pueden ver en el punto número 1, cuando hablamos de jurisdicción coactiva y autorización de recaudo cobro coactivo. O sea, el punto 1 es un desarrollo directo del artículo 189, numeral 20 constitucional. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos disposiciones, dos ordenamientos jurídicos jugando armónicamente, diciéndonos que hay una habilitación para la administración pública. En primer lugar, el artículo 5, la ley 1066 del 2006, que reconoce jurisdicción, entre comillas, coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a todas las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas, y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, territorial, incluidas los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgados por la Constitución. O sea, es una habilitación bastante amplia, suficiente, que comprende todos los ámbitos de los poderes públicos. Las entidades públicas que tengan a su cargo la prestación del servicio de servicios a cargo del Estado y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades de régimen especial otorgadas por la Constitución. O sea, el artículo 5 ya me da un marco de habilitación que es fundamental. Aunque se tiene por vía del 189, numeral 20 constitucional, en cabeza del presidente de la República, debemos entender que el presidente de la República, pues como el jefe de la Administración Pública Nacional, pues tiene, el legislador le permite actuar a través de todas estas entidades públicas que conforman la órbita nacional, e igualmente se está habilitando a las de carácter territorial. En segundo lugar tenemos la ley 1437 del 2011, que complementa el anterior marco y nos da una regla adicional muy importante para efectos de la habilitación coactiva a las entidades públicas. Señalan los artículos 98 y 104 de la ley 1437 que las entidades públicas definidas en el párrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas a su favor. Da una norma de remisión
al artículo 104 que contiene las entidades que eventualmente pueden ser objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y allí se señala en el parágrafo correspondiente lo siguiente, que se entiende por entidad pública, o sea, entidad pública a la cual se va a habilitar para el cobro ejecutivo, todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación, ¿sí?, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aportes y participación estatal igual o superior al 50%. Todo aquello que eventualmente pueda tener predominancia en el ámbito del sector descentralizado, predominancia de lo público, y adicionalmente todos los órganos, organismos o entidad estatal independientemente de cuál denominación. O sea, nos quedan tanto entidades del sector central de la administración pública como sectores del sector descentralizado, donde realmente hay una preponderancia de la actividad estatal desde el punto de vista de la participación de capital. Un poco discutible porque pues al fin y al cabo se trata del sector de sociedades o empresas que, acuérdense que como lo hemos analizado ya en otras oportunidades, ejercen fundamentalmente esa actividad industrial y comercial y no actividad administrativa. Sin embargo, esto del cobro administrativo es actividad administrativa. Luego ahí vamos a encontrar una excepción muy interesante que planteada por el mismo legislador y es de carácter legal. Luego tenemos que leer la ley 489 del 98 a la par de estas disposiciones sobre jurisdicción coactiva, porque le están trasladando jurisdicción coactiva. Adicionalmente, y vean ustedes en este primer bloque de análisis en el cuadro, hacemos una observación fundamental. Y es que el legislador no establece el cobro coactivo como de carácter vinculante obligatorio para las entidades, sino que deja las puertas abiertas para que las entidades públicas o cualquier otra que tenga necesidad de realizar este tipo de cobros acuda ante los jueces. Acuda ante los jueces. En eso el artículo 98 de la ley 1437 es absolutamente claro y es importante que ustedes lo manejen, ¿no? Porque existirán entidades que no tienen el aparato administrativo debidamente articulado para efectos de realizar cobros coactivos. Entonces, pues van ante el juez y ahí está el juez. Ahí la actividad es jurisdiccional cuando la entidad pública resuelve acudir ante el juez y no instrumentar o desarrollar la jurisdicción coactiva. Dice el artículo 98 que para tal efecto están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes. Y acudir ante los jueces hace que se juegue con la dualidad del instrumento, sea administrativo o sea de carácter jurisdiccional, pero ante los jueces. El segundo bloque del cuadro es mucho más ilustrativo todavía. ¿Por qué? Porque nos va a señalar los documentos que eventualmente pueden tener fuerza, servir de títulos para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Entonces aparece ahí señalado, es una técnica utilizada también en el decreto 01 decreto 01 del 98, que es muy importante, porque es un plano de seguridad jurídica y de certeza de realmente cuándo es que nos vamos a esto. Porque realmente es un proceso ejecutivo, el procedimiento de cobro coactivo, no es un proceso declarativo. Es donde existe ya la certeza y la seguridad de que estamos frente a algo que se le debe realmente al Estado. Vean ustedes los documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción para cobro coactivo, o ante el juez competente. ¿Sí? Porque al fin y al cabo se trata de deuda de la administración. Primero, las creadas a su favor que constan en documento que preste mérito ejecutivo de conformidad con este código. Sería la gran regla. Repito, la regla general. Todas las obligaciones creadas a favor de la entidad pública que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 98. ¿Y cuáles son las que prestan mérito ejecutivo? Ahí entramos. Aquellas que tengan obligaciones claras, expresas y exigibles, como tradicionalmente lo ha venido señalando la legislación colombiana en materia de procesos ejecutivos. Todas las que, vuelvo, insisto, que tengan obligaciones claras, expresas y exigibles, determinadas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas? A la luz del artículo 99. Entre otras, las siguientes. Primera, todo acto administrativo ejecutoriado, es decir, ya en firme, que no sea objeto de controversia, en el cual se incorporen o impongan a favor de las entidades públicas, ¿sí?, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. Entonces, acto administrativo ejecutoriado. Acá los remito a otro aspecto abordado en otra conferencia anterior, que es la firmeza de los actos administrativos. No podemos llevar a cobro ejecutivo una decisión administrativa que aún no esté ejecutoriada, que no haya quedado incorporada en alguna de las causales de firmeza que nos trae nuestra legislación. Y segundo, algo obvio y evidente, si tenemos que hablar de que tiene que ser una obligación clara, expresa y exigible, que pues que tenga una obligación contenida y que esa obligación sea una suma líquida de dinero que debe pagársele a la entidad pública. Algo fundamental, elemental. Lo que se salga de este marco, de esta regla, pues realmente no prestará ningún mérito ejecutivo. Si el acto no está ejecutoriado, si no es claro que sea una suma líquida de dinero, si eventualmente no aparece expresa, la administración pública no puede ponerse a inventar, ¿sí?, cuáles son esas sumas líquidas de dinero, sino que tiene que ser la que diga el documento, la que diga el acto administrativo y que ya haya cumplido y que sea exigible. Ese es el primer elemento que tenemos ahí. O sea, nos vamos a la teoría del acto y repasemos todo lo que ya sabemos sobre lo que son actos ejecutoriados. Y segundo, la claridad en cuanto al contenido del acto, que es fundamental para poder saber si la obligación es clara, expresa y exigible. La segunda fuente de títulos ejecutivos o de documentos que prestan mérito ejecutivo la encontramos en el numeral 2 del artículo 98, y ustedes la tienen ahí en pantalla en el segundo soporte, en las obligaciones que dan lugar al cobro ejecutivo, que serían las sentencias. Ya ahí nos salimos del acto y nos vamos a las sentencias. ¿Y qué sentencias? De sentencias o decisiones judiciales igualmente ejecutoriadas, que ya no sean objeto de ningún tipo de recursos, que impongan a favor del Tesoro de las entidades públicas, ¿sí?, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. Ya no es el acto la fuente, sino que es la sentencia, la causa de la sentencia en estos eventos, con las mismas características que les he indicado a propósito del acto administrativo, ¿sí?, suma líquida de dinero, decisión ejecutoriada, y que pues obviamente que sea expresa, tiene que estar claramente determinada y sea exigible, ya esté para pagar, ya sea haya posibilidad de exigírsela a quien está en la obligación de pagar. Tercero, los contratos o los documentos que consten las garantías junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento de la caducidad. Aquí en el tercer punto nos vamos al mundo de los contratos, pero se le abre las puertas a lo que tradicionalmente se ha construido en el derecho procesal sobre lo que son los títulos complejos. En el caso de los contratos tiene que ser así, porque si nos vamos al ámbito de las garantías, recuerden ustedes que las garantías de los contratos nos van a garantizar que el cumplimiento del contrato, y el incumplimiento del contrato tiene que ver con imposición de sanciones, que serían multas, que serían eventualmente caducidad o la exigibilidad de la cláusula penal. Por lo tanto, no es solamente el contrato la fuente en estos casos, la causa, sino adicionalmente todos aquellos otros ¿cuáles otros documentos que tienen que acompañar al contrato? Obviamente, pues en los actos administrativos donde se declare el incumplimiento, donde se diga en qué consistió el incumplimiento y se haga efectiva y se ordene hacer efectivas las garantías. De lo contrario, pues no se estaría conformando debidamente el título, ¿sí?
Y no solamente el incumplimiento para la caducidad, sino también para la multa y eventualmente también para la cláusula penal. Incluye en el numeral tercero las actas de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual, si es que de ahí deviene algún cobro en cuanto exista una obligación clara, expresa y exigible a cargo del quien le debe a la administración. El cuarto son las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto ejecutoriado que declare la obligación. El cuarto es la explicación que estaba dando anteriormente. Las demás garantías, no solamente las frente al incumplimiento por la caducidad, sino a la multa o a la cláusula penal o cualquier otra, porque aquí el legislador no se está cerrando. Las que podemos utilizar como ejemplo son las que se deducen del régimen jurídico del contrato a la luz de la ley 80 del año 93, pero puede ser eventualmente cualquier otra. Y por último, las demás que consten en documento que provenga del deudor, que contengan una obligación clara, expresa y exigible, y evidentemente de ahí se deduzca por parte de la administración que presta mérito ejecutivo. Este marco de documentos es, digámoslo así, es una aproximación objetiva que hace el legislador inevitable, porque se trata de una actividad procesal ligada a un proceso de jurisdicción coactiva, donde ya no se va a discutir absolutamente nada en torno a la obligación, sino que se va a exigir su pago. Y por lo tanto estamos en un ámbito de absoluta seguridad jurídica que nos la proporcionan precisamente estas definiciones que en nuestro ordenamiento se traen sobre lo que son los documentos que pueden prestar mérito ejecutivo, los cuales son de absoluta importancia para poder hablar de el cobro ejecutivo a cargo de la administración. Y el tercer aspecto de soporte, fíjese que son 3 ideas básicas que ustedes tienen que manejar de manera general en relación con el procedimiento de cobro ejecutivo. La tenemos es en el régimen jurídico aplicable, ¿sí? Entonces tenemos por un lado la identificación de la autorización, saber si la entidad está autorizada. Segundo, si nos encontramos realmente frente a un documento que preste mérito ejecutivo, que contenga una obligación clara, expresa y exigible según el artículo 98. Y en tercer lugar tenemos que saber cuál es el régimen jurídico aplicable a estos procedimientos. De manera concreta, frente a las dificultades que hay, porque fíjense ustedes que estamos frente a una contextura normativa compleja. Juega la ley 1437, juega el estatuto tributario, tenemos el Código General del Proceso, etc. Pues entonces en la misma ley 1066 y en la ley 1437 se dan algunas reglas que son aplicables a estos casos. Entonces se dice lo siguiente, ¿cuál va a ser el régimen jurídico aplicable? Evidentemente el procedimiento. La regla general es que el procedimiento aplicable es el procedimiento establecido en el estatuto tributario. Ahí no vamos a tener ninguna dificultad para eso y eso hay claridad a partir de la ley 1066 del 2006. Pero en la 1437 nos da unas pautas. Nos dice lo siguiente, que de todas maneras debemos aplicar las siguientes 3 reglas para definir el régimen jurídico. Primero, que aquellos procedimientos de cobro coactivo que tengan procedimiento especial se respetan en virtud del principio de especialidad. Sí, eso es claro y es la línea tradicional de nuestro derecho, que lo estudiamos a partir del principio de especialidad y nos lleva a que hay que respetar la especialidad por encima de la norma general. Entonces, si hay procedimiento especial, se aplica ese y no tenemos ninguna dificultad. Segundo, los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en la ley 1437 y en el estatuto tributario. Entonces, esa es la gran remisión que tenemos que hacer desde el punto de vista procedimental, que la vamos a explicar en el cuadro siguiente, a la ley, al estatuto tributario. Y ahí vamos a encontrar todos los pasos a seguir para efectos de hacer efectivos los cobros frente a aquellas personas que le deban a la administración y que sean renuentes. Porque si no han sido renuentes, pues no hay que cobrarles por esta vía. Y tercero, aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del estatuto tributario. Es decir, ya si es propiamente tributario, pues listo, nos vamos al código estatuto tributario, que es la norma natural. Lo que pasa es que nos hemos robado las disposiciones del estatuto tributario o el legislador les ha sustraído
¿no? Para los casos en que sea el cobro coactivo de otras obligaciones que no sean propiamente tributarias. Entonces, este es el tercer marco normativo. Fíjense que son 3 reglas básicas importantes, yo diría, de lógica jurídica que se aplican para poder resolver los problemas que tengamos en relación con el cobro coactivo. Les recomiendo, por favor, para efectos de las respuestas a las preguntas correspondientes a este procedimiento administrativo especial, tener en cuenta este cuadro, porque les organiza a ustedes los tips fundamentales en los aspectos generales del procedimiento administrativo de cobro. Así las cosas, resulta claro entonces la razonabilidad del procedimiento administrativo, interrelacionando las diferentes disposiciones de carácter legal que la justifican y que le dan nos permite operar de manera clara conforme a los parámetros establecidos constitucional y legalmente. Sin embargo, nos corresponde a continuación abordar otra problemática que es esencial, que resulta de una trascendencia enorme, y es la explicación ya en concreto del procedimiento. Para eso tenemos también esquematizado, como lo hemos hecho en los diferentes videos y como ustedes ya lo recibieron, lo tienen en sus carpetas correspondientes, este esquema que nos muestra las diferentes instancias que se deben agotar para adelantar el procedimiento administrativo especial de cobro coactivo. El trámite a seguir, es decir, ya el procedimiento en concreto de cobro coactivo, lo encuentran ustedes en el cuadro, en este último cuadro que estamos presentando, que precisamente se refiere a la segunda etapa, que es que se refiere precisamente a la de cobro ejecutivo. Veamos cuál es la secuencia, el íter, que corresponde ya a desarrollar directamente a la administración para efectuar los cobros coactivos, advirtiendo que en este evento ya estamos articulando de manera sistemática las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional con la Ley 1066 del 2006 y por último con la Ley 1437 del 2011. Ustedes pueden ver, es un proceso lógico y es un proceso que implica en primer lugar, vean ustedes en la primera parte, en la primera columna, que hacemos énfasis en aspectos especiales. ¿Cuáles son esos aspectos especiales? Pues es mostrarles que antes de iniciar la actividad propiamente coactiva, el cobro propiamente coactivo, la ley manda que se haga un cobro persuasivo, que se agote la posibilidad de requerir a las personas para que le paguen a la administración. Eso está contenido. Esa etapa de recaudo persuasivo la encuentran ustedes establecidas en el artículo 2 de la Ley 1066 del 2006, que establece en concordancia con el decreto 4473 del mismo año. Que lo que dice de esa etapa es muy fácil. Dice, mire, lo que se quiere son acuerdos entre las partes, que en la medida de lo posible no se acuda directamente al cobro procesal, al cobro coactivo, sino que sea cobro persuasivo, recaudo persuasivo, instancia amigable entre las partes, ¿sí? Eso tiene desde el punto de vista de los procedimientos administrativos toda su lógica en economía procesal, ¿sí? En entender que la administración no está hecha única y exclusivamente para imponerse, que no es única y exclusivamente ejercicio de poder, como lo dice Oriú, sino que también es de acercamiento, es de manejo, es administración democrática, participativa, y por lo tanto la etapa de recaudo tiene unos propósitos muy sanos, es evitar precisamente llegar a esas instancias que deberían ser, en segundo lugar, absolutamente excepcionales. ¿Qué se busca ahí? Acuerdos y facilidades de pagos.
Las partes negocian, las partes llegan a puntos de acuerdo en relación con lo que realmente puede pagar o lo que se debe pagar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, que sean pagos, cuantías que no sean lesivas a los intereses públicos y dar facilidades. Digamos que estamos en un escenario altamente discrecional en el cual la administración tiene unos poderes significativos para poder facilitar el pago. Pago que debe estar garantizado, dice la ley, deben fijarse garantías, unas garantías satisfactorias, adecuadas, necesarias, oportunas, no expropiatorias, no desproporcionales y establecer plazos, que yo creo que es lo más importante en esta etapa. Ahora, si eso no se logra, si se frustra, ¿no?, una vez intentada, pues ahí sí nos vamos a la etapa propiamente de cobro ejecutivo, que es la que ustedes ven en pantalla, con una gran cantidad de llamémoslo así, de estancos que deben ser agotados paso a paso hasta llegar a obtener el cobro o el archivo, si es que no hay que cobrar absolutamente nada. Esa etapa de cobro coactivo, propiamente dicho, o sea, el proceso administrativo propiamente dicho, ya de naturaleza coactiva, no persuasiva, tiene sus fundamentos en los artículos 5 de la Ley 66 del 2006, 99 y 100 de la 1437, 823 y siguientes del Estatuto Tributario, donde nos dan ya los marcos del procedimiento, el inicio propiamente, el fundamento del inicio del proceso ejecutivo a cargo de la administración pública. ¿Qué etapas tiene? Ahí viene, vean ustedes que hemos tratado de sintetizarlas. Al fin y al cabo esto es derecho procesal y es simplemente para efectos de la conferencia. Le diría que tiene 6 etapas definidas en esta integración normativa, que se inician con el mandamiento de pago, en segundo lugar con la expedición de medidas cautelares o órdenes de medidas cautelares o preventivas, en tercer lugar con la formulación de excepciones, es decir, ya propiamente en las garantías que se tienen que dar a la parte en relación con la cual se está iniciando el cobro. En cuarto lugar, la orden de ejecución. En quinto lugar, el archivo terminación o archivo del expediente administrativo, si es del caso. Y en sexto lugar, el control jurisdiccional. Voy a dar algunos ítems, unos tips sobre cada una de estas etapas desde el punto de vista normativo para que la explicación del procedimiento quede absolutamente integral. Ya los demás aspectos procesales, pues les corresponderá a su formación de derecho procesal civil, de la parte general del procedimiento civil, que en la realidad de las cosas es la que viene a nutrir y razonar cada una de estas etapas. Pero veamos rápidamente, en el tiempo que tenemos, que es bastante corto, cuáles serían esos. Veamos el primero, que es el mandamiento de pago, que es prácticamente el inicio de la etapa de cobro coactivo. Verificado que no se ha efectuado el pago, que fracasó la etapa de recaudo persuasivo, pues se inician las actuaciones que manda el artículo 826 del Estatuto Tributario. Se debe dar lugar a la expedición del mandamiento de pago por parte de la administración. ¿Quién produce el mandamiento de pago? El funcionario competente, el que de acuerdo con la estructura de la administración y las competencias asignadas al interior, pues tenga la competencia para poder producir un mandamiento de pago, dar esa orden de pago de lo que se debe. Ordenando que se le cancele a la administración las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Hay una especie de liquidación parcial, una liquidación inicial, no parcial, para efectos de saber exactamente la integridad de la deuda correspondiente. Ese mandamiento de pago puede referirse a un título ejecutivo, que podrá referirse del mismo deudor, o a varios títulos ejecutivos contra el deudor principal, ¿sí?, fundamentalmente. Y tiene ese papel inicial de dar la orden. El mandamiento de pago es eso, es una orden de
pagar lo que corresponda derivado del título correspondiente del documento donde esté clara, expresa la obligación a favor de la administración y evidentemente pues con una liquidación inicial. De acuerdo con los mandatos de la ley del Estatuto Tributario, ¿qué procede? Lo lógico en cualquier proceso, su notificación. ¿Sí? En tercer lugar, la notificación que, para lo cual se citará a la persona para que en un término de 10 días se haga presente. Vencido ese término, si no comparece, se notificará por correo. Las normas de la ley del Estatuto Tributario facilitan enormemente, a diferencia de la 1437, la notificación en este caso se hace por las vías del Estatuto Tributario y no de la 1437, o sea, las explicaciones que hicimos en su oportunidad en relación con el mecanismo de notificación de la 1437 no operan aquí. Los invito a que revisen el Estatuto Tributario porque hay una norma especial que aplica y en ese caso se notificaría por correo si el deudor no se acerca dentro del término de los 10 días establecido en la norma. De la misma forma se notificará a los herederos y a los demás deudores solidarios que correspondan de acuerdo con la estructura de la deuda. Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar, para efecto de legalizar, de que sea completo y que sea garantística realmente la notificación. Esos aspectos deben ser tenidos en cuenta por ustedes cuando estén adelantando algún tipo de proceso de estos o estar vigilantes de la legalidad exigida por la norma del Estatuto Tributario para que no se vayan a violar los derechos de los ciudadanos cuando se inicie este tipo de actuación. Cuando uno revisa, por ejemplo, las tutelas que revisamos para la conferencia, en muchas de ellas tenían que ver con dificultades precisamente en la notificación del mandamiento de pago. Entonces aquí hay unas ritualidades, unas exigencias normativas importantísimas que deben ser preservadas por parte de la administración y alegadas por parte de ustedes si es que tienen algún tipo de dificultad en relación con el tema. Se debe vincular irremediablemente, les decía, a los deudores solidarios y si con ocasión del mandamiento pues hay pago, pues bienvenido, ¿sí? Dentro de los 15 días siguientes, dice la norma, el deudor deberá pagar y si paga pues ahí termina el proceso, pues no habría lugar a agotar las demás vías y habría surtido un efecto muy interesante el mandamiento de pago, cosa que poco ocurre en cuanto que quien llega a un mandamiento de pago es porque tiene ciertas dificultades y hay que entenderlo y seguramente pues no va a producirse el pago. Entonces, cumplidas estas ritualidades del 826 que ustedes ven en el primer cuadro, en la primera línea, pues y que tienen que ver precisamente con cobro coactivo y mandamiento de pago. Si no hay mandamiento de pago, vencidos los 15 días, ¿sí? O si la administración lo consideró de manera preventiva, pues habría lugar entre el mandamiento de pago y la etapa subsiguiente o antes lugar a hablar de medidas cautelares. El régimen de medidas cautelares está establecido en los artículos 837 a 840 del Estatuto Tributario y nos determina exactamente cuáles son las reglas aplicables para este tipo de medidas. En todo proceso ejecutivo, la suerte del proceso, la efectividad del proceso está precisamente dado en el tema de las garantías, de las medidas cautelares que logra obtener el juez o en este caso la administración. Y en esto el Estatuto Tributario pues es amplio en el establecimiento de medidas. ¿Cuándo proceden las medidas cautelares en el proceso de cobro coactivo? En eso nos dice esta relación normativa del Estatuto Tributario lo siguiente. Pueden darse previo o simultáneamente con el mandamiento de pago. Por eso les decía que el mandamiento de pago puede ir acompañado directamente de medidas cautelares. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor
que se hayan establecido como de su propiedad. Segundo, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible hasta dicho valor oficiosamente o a solicitud del interesado. Principio de proporcionalidad que opera en estos casos. El hecho de iniciar un cobro ejecutivo no habilita a la administración para desmedirse o afectar de manera desmedida los derechos subjetivos del deudor. Debe ser a la medida, principio de proporcionalidad constitucional. Y segundo, pueden decretarse en el mandamiento de pago, ¿no?, de manera previa al mandamiento de pago o simultáneamente con el mandamiento de pago. Ahí entre el punto 1 y el punto 2.1 y el punto 2.2, ustedes podrían tener una hipótesis según la cual inmediatamente con el no pago persuasivo se dicten medidas cautelares antes del mandamiento de pago. Eso lo permite el estatuto tributario. O concomitante, simultáneamente con el mandamiento de pago. Ahí les hago esa observación para efecto. Lo que pasa es que en la estructuración del cuadro pues nos quedó sencillamente estructurado de esa manera, pero el 2.2 podría ser el 2.1 y el 2.2 podría ser el mandamiento de pago, de acuerdo con lo que la administración determine en este escenario discrecional que le permite el legislador. ¿Cuáles son los bienes embargados? Los bienes embargados pues son aquellos que de acuerdo con la ley se pueden embargar. No vamos a entrar en su detalle. Los invitaría a que revisaran ustedes las disposiciones del Estatuto Tributario, fundamentalmente los artículos 837.1, igualmente el artículo 594 del Código General del Proceso, la Ley 715 y el Código Sustantivo del Trabajo. Ahí encuentran ustedes el marco de bienes que pueden ser embargados en un procedimiento de esta naturaleza. El funcionario tiene todas las facultades para hacer seguimiento de bienes, verificación de archivos, verificación de registros, para efectos de hacer efectivas las medidas cautelares. Vuelvo e insisto, el éxito de un proceso de cobro ejecutivo está siempre radicado en la existencia de unas realmente medidas cautelares que sean las adecuadas para este tipo de controversia. Ahí el Estatuto Tributario nos trae la posibilidad de la prejudicialidad en materia de medidas cautelares y hipótesis de levantamiento de las medidas cautelares por prejudicialidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Tributario. Y esto es importante, estas reglas que les voy a mencionar, porque frustrarían eventualmente la procedencia de la medida cautelar, la harían nugatoria. ¿Cuándo hay levantamiento de medidas cautelares por prejudicialidad? Ustedes ahí en el cuadro explicativo, este es el punto 4 de las medidas cautelares. Dice que cuando se hubieran decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentre pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. O sea, el tema ya está judicializado. Señores administraciones, ustedes no le pueden meter la mano a esos bienes porque precisamente ya hay una demanda que pone en duda el título ejecutivo y está admitida ante la jurisdicción contenciosa. Entonces ahí hay una hipótesis de prejudicialidad. Y la segunda dice, las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado. En ese caso se cambia la garantía y se le estaría dando a la administración una garantía de compañía de seguro, una garantía bancaria, que es otro mecanismo para poder tener seguridad de que la administración no va a verse afectada en sus intereses y sobre todo en su patrimonio con ocasión de un proceso de cobro ejecutivo que eventualmente pueda resultar frustrante. Pero bueno, el proceso tampoco puede mirarse, el proceso coactivo tampoco puede quedársenos en las actuaciones de la administración, entre medidas cautelares y mandamientos de pago. El cobro coactivo también es derecho de defensa.
También hay una posibilidad de contradicción en relación con los títulos, porque hace parte precisamente de ese ámbito natural que se desprende del artículo 29 constitucional o del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también ya tuvimos oportunidad de hablar sobre él. Entonces, en el artículo 830 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, pues nos regula todo lo referente al tema de las excepciones que se pueden plantear, oportunidad de excepciones, excepciones admisibles, excepciones si son planteadas no por el deudor sino por los deudores solidarios, y el trámite que se le da a las excepciones. Los remito a ustedes a la lectura de estas disposiciones procesales, pero sin embargo voy a hacer mención, que es lo que más me interesa en este punto 2.3 sobre excepciones, cuáles son las excepciones que se permiten en el proceso de cobro ejecutivo. En eso el artículo 831 del Estatuto Tributario es absolutamente claro. Primera excepción, pago efectivo, existencia de pago, materialización del pago, demostrar que se hizo pago y que quien está equivocada es la administración, o que el deudor entró a pagar tan pronto se vio asediado por el cobro ejecutivo. Entonces, acredites el pago, y el pago en sí mismo demostrado es la primera excepción admisible legalmente. La segunda, existencia de acuerdo de pagos. La existencia de acuerdo de pagos hace parte de un nivel de buena fe, de confianza entre las partes. Luego sería un acto de mala fe y de desconfianza y de ruptura de esa buena fe que viene por mandato constitucional, que la administración abriese un proceso ejecutivo, ¿sí? Existiendo vigente un acuerdo de pagos. Entonces la ley dice, ese acuerdo de pagos tiene una fuerza vinculante entre las partes, no puede ser desconocido o burlado, y en esa medida pues entonces se acepta como una excepción válida. Tercero, la falta de ejecutoria del título. Ya lo habíamos visto en las explicaciones que dimos en el cuadro anterior. El título, para que sea título, requiere que el acto administrativo o el contrato se encuentre en firme, o la sentencia se encuentre en firme, o las decisiones administrativas que se hubieran proferido con ocasión del contrato se encuentren en firme, y ustedes ya saben qué es firmeza. Vámonos a las causales de firmeza de la 1437 contra esa providencia judicial o contra ese acto administrativo. No procede ya ningún mecanismo jurídico, simplemente lo que estamos es en el mundo de su eficacia. Entonces, si no está ejecutoriado, pues estamos perdiendo el tiempo, y la administración ha cometido un error enorme al fundamentar su cobro coactivo con un acto que no se encuentra en firme. Cuarto, la pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por la autoridad competente. ¿Sí? Si hay revocatoria, pues hay sustracción de materia. Si hay suspensión, pues está en duda, no tiene fuerza vinculante. Y es la primera causal de pérdida de fuerza ejecutoria, está precisamente la suspensión de los actos administrativos, de la fuerza ejecutoria de los actos, o sea, por su propia naturaleza y en relación con los efectos que ya conocemos de estas dos figuras en la ley 1437, pues evidentemente estamos aquí diciendo que ese título se cae, se muere. Por último, por la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de procesos de revisión de impuestos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí vendría toda la discusión de si es interposición o si es admisión de la demanda. Lo importante es que está siendo controvertido ante la jurisdicción. Sexto, prescripción de la acción de cobro. Nos tocaría entrar en las normas especiales. Si aplicáramos las de la 1437, sería de 5 años. Y séptimo, la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió, que la falta de título, pues obviamente pues, es un imposible adelantar el proceso, o incompetencia del funcionario. Recuerden ustedes que la causal de incompetencia es una causal que se tiene que decretar de oficio, dice la jurisprudencia del Consejo de Estado. Luego en estas hipótesis había lugar a prácticamente considerar que ese título no existe. ¿Sí? Está un vicio tan profundo como el de incompetencia. Muy bien,
Falladas las excepciones, ¿qué viene? Pues viene el trámite de las excepciones y las excepciones pueden prosperar o pueden no prosperar. Si prosperan, muere el proceso. Si no prosperan, se pasa a la etapa cuarta, que es la orden de ejecución. La orden de ejecución. Y la orden de ejecución es ya materializar el cobro a través de los instrumentos coactivos específicos, ¿sí? Esa orden de ejecución tiene unas ritualidades en el artículo 836 del Estatuto Tributario. Entonces, pues nos da las pautas. Nos habla de que esa orden de ejecución no procede ningún recurso. Nos dice que esa orden de ejecución se produce si vencido el término para excepcionar no se hubieran producido excepciones o cuando no prosperan las excepciones. Eso es lógico. ¿Qué viene con la orden de ejecución? Algo fundamental: liquidar el crédito. ¿Sí? Liquidar el crédito, suspender los acuerdos que hayan lugar, se liquida y se ordena pues el pago, ¿sí? Y si no, pues entonces se procede a hacer efectivo los bienes a través de los procedimientos correspondientes para obtener por esa vía la recuperación de la deuda. Con esa ejecución de pago, ¿qué hipótesis tenemos? Primero, que exista pago, y ahí pasamos a la etapa quinta, que se muera la orden de pago por aquí hay revocación, se ocurra cualquiera de las causales de extinción de las obligaciones, que se produzca alguna terminación anormal del proceso y por lo tanto no hay pago y hay lugar a archivo. Pero si no se produce ninguna situación anormal, si no hay revocación del acto que sirve de fundamento al proceso, si no prosperan ninguna de las excepciones, si no hay muerte de las obligaciones con fundamento en lo que establece el Código Civil, pues sencillamente ya lo que hay lugar es al pago forzoso de acuerdo a los mecanismos legales. Por último, la sexta etapa, tenemos el control judicial. La ley dice pues que esto es un procedimiento administrativo, se consolida como procedimiento administrativo, es un típico procedimiento ejecutivo cuyo propósito es lograr el pago, salvo las situaciones anormales que puedan afectar ese pago, conforme a lo visto en el punto 2.5 de este cuadro que tienen ustedes a la vista, o que se muera porque prospera alguna de las excepciones, pero si no sucede nada de eso, hay lugar al pago. Dice ya para efectos finales la ley 1437, complementando todo este discurso rápido que nos trae el Código Tributario Nacional, el Estatuto Tributario Nacional, que es posible acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no solo en los eventos que lo hemos mencionado y que lo trae el Estatuto Tributario, por ejemplo, contra el acto que sirve de título ejecutivo, etcétera, etcétera. Dice lo siguiente, establece el artículo 101 de la 1437, que contra algunos actos producidos en este trámite se puede acudir ante la jurisdicción contenciosa. Primero, actos administrativos del procedimiento de cobro coactivo susceptible de impugnación judicial, que ya hemos mencionado. Y segundo, la actividad judicial de suspensión del procedimiento de cobro coactivo, señala expresamente. ¿Cuáles son esos actos? Dice en ese esquema del artículo 101 que hay actos administrativos del procedimiento de cobro coactivo susceptibles de impugnación judicial. ¿Cuáles serían? Si tratamos de retomar el 101, solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos administrativos que decidan excepciones a favor del deudor. Segundo, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquidan el crédito, dice el artículo 101. Pero veamos esto en contexto. Fíjese que también la ley, el Estatuto Tributario me dice que puede haberse demandado el título o el documento donde conste la obligación clara, expresa y exigible.
o de pronto exactamente el documento donde conste la obligación clara, expresa y exigible puede haber sido objeto de suspensión, de revocatoria, etcétera. Puede estar demandada. Entonces, aunámosle a eso todos los documentos que de acuerdo con el estatuto tributario pueden ser objeto de impugnación por la vía jurisdiccional. Y adicionalmente, estos específicos que trata el artículo 101, que se refiere a los que resuelven excepciones y al que ordena llevar adelante la ejecución, que aquí lo hemos visto en el punto 2.4 de nuestro esquema, y a los que liquiden el crédito, que también está en el punto 2.4 de nuestro esquema. Es decir, que no es un procedimiento complejo, sí es un procedimiento altamente procedimentalizado, porque el estatuto tributario lo que hace es desarrollar un proceso ejecutivo con todas las etapas que tradicionalmente tienen los procesos ejecutivos, ¿sí? Y que por lo tanto hay que cumplirlas estrictamente para poder llegar al pago, así sea, al pago final. Cuando se cumpla la orden de pago o nos toque acudir a los mecanismos ya de hacer efectivas las medidas cautelares para cobrarse por la derecha lo que se le debe a la administración. Les dejo este esquemita muy rápido, en pocos minutos, ¿no?, que tenemos para efecto de nuestra clase de procedimientos administrativos. Trato de resumirles de la mejor forma posible este esquema. De todas maneras, para información general de quienes me escuchan y de ustedes, los que están estudiando procedimientos administrativos, lo más importante, y si tratara de resumirles, sería primero que el proceso de cobro coactivo implica una etapa de cobro persuasivo, donde se debe tratar de lograr el pago, y segundo, una etapa propiamente de cobro ritualizada totalmente conforme a un proceso ejecutivo que implica medidas cautelares, mandamiento de pago, excepciones, orden de ejecución, orden de pago, cumplimiento del pago, efectividad de medidas cautelares si no hay pago directo, ¿sí? Y por último, actos que pueden ser objeto de control por la vía jurisdiccional, porque este es un proceso administrativo. Interesante saber que se tiene con este instrumento, que se tiene por parte de la administración un instrumento de esta naturaleza. De esta forma, pues, tenemos una visión absolutamente ya integral de lo que es el procedimiento especial de cobro coactivo. Ustedes pueden tener claro su naturaleza, pueden tener claro el ámbito normativo dentro del cual se desarrolla, los diferentes contextos y normas que son aplicables en el ámbito de la actuación administrativa. Tenemos igualmente claro que no opera única y exclusivamente la ley 1437, sino que tenemos que hacer una revisión sustancial a las instancias que incorpora el Estatuto Tributario Nacional para adelantar los procesos de cobro coactivo. E igualmente tenemos claro cuáles son los actos que pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este es, de todas maneras, uno de los grandes procedimientos que la administración tiene en sus manos, que está habilitada para desarrollar en garantía con las garantías plenas del debido proceso, como un gran instrumento para poder mantener al día el recaudo de los recursos que le correspondan al Estado, para poder conminar a las personas que eventualmente tienen deudas con el Estado. Y de todas maneras, su significación es de una importancia enorme en cuanto que permite visualizar la dinámica de nuestro Estado de Derecho, en el cual los sujetos que tengan algún tipo de deuda pues se van a ver conminados de manera institucional a través de los procedimientos establecidos en la ley para efectos de poder recaudar esos recursos y de todas maneras pues tenerlos a disposición para satisfacer las necesidades públicas. Muchas gracias.